Pablo Duclos, que ya para ir cerrando el programa, pero como último plato fuerte, vas a hablar de... Voy a hablar de... Les voy a plantear una pregunta. En principio, antes que nada, quería también hacer un lugarcito para Nueva Caledonia, que nos iba a quedar afuera también. Nueva Caledonia tiene un campeón del mundo, ¿saben? Yo lo Mirá. sé, yo lo sé. No sabía, ¿eh? Sí. ¿Lo puedo decir? Decilo, claro. Cristian Carembé. Claro. Ah, claro, sí. Campeón con Francia en el 98. Exactamente. Francia. Y está creciendo mucho futbolísticamente, a pesar de que lo tenemos completamente alejado del mapa y además como juega una federación tan débil, sobre todo después de la partida de Australia, no sabemos absolutamente nada, pero clasificó al último Mundial Sub-20 que se jugó en Chile. Jugó de hecho contra el local, jugó contra Francia, si no me equivoco también, y generó una amistad muy grande con la hinchada chilena. Así que me imagino, sin saberlo y estando de Argentina, le pregunto si hay algún compañero chileno viendo del otro lado, si es cierto que los chilenos quieren que clasifique Nueva Caledonia al Mundial. Bueno, hay una teoría del primer poblamiento de América, que son gente que vino desde las islas del Pacífico Claro. y que terminaron llegando a Chile, lo cual tiene toda la lógica. Isla de Pascua está Sí. mucho más cerca de Nueva Caledonia que de Chile. Claro, sí. Con lo cual puede tener algo que ver ahí esa cercanía pacífica. Digamos. Pero bueno, eso era mi paréntesis sobre Nueva Caledonia, así lo hacemos lo más Así lo hacemos lo más completo, inclusivo posible. Internacional. lo más... A los que nos están viendo de Chile. Desde Chile, sí, Cristian llamamos... Carembé, dicho sea de paso, es un ferviente defensor de la independencia de Nueva Caledonia, que todavía es un departamento de ultramar francés. Carembé es, sin lugar a dudas, el neocaledonio más conocido de la historia, Sí. campeón con Francia en 1998, una historia parecida a los surinameses de Holanda, y el tipo aboga todo el tiempo porque Nueva Caledonia sea La Francia independiente. multicolor. La Exactamente. Francia multicolor. Exactamente. Pero bueno, yo más allá de este paréntesis de Nueva Caledonia, les iba a plantear una pregunta. A ver... ¿A nosotros o a la gente? Pensé que eran los chilenos. A ustedes. Les quiero plantear qué gol para ustedes es más memorable. Si el que Maradona le mete a los ingleses pasándolos a todos, o si el que Maradona le mete con la mano a los ingleses. ¿Cuál de los dos es más memorable, no mejor? No, para mí el mejor gol de la historia. Claro. ¿Es más memorable? Para mí sí. Vamos a la imagen 1. Yo planteo la pregunta más allá de la respuesta. La respuesta me parece lo menos importante. Cada uno tendrá sus opiniones. A mí me parece importante plantear la pregunta. Lo correcto versus lo memorable. Tenemos ahí algunas imágenes que preparé de diferentes mundiales en donde, a ver, creo que... Suceden cosas incorrectas. Sí, digamos. cosas incorrectas que son incluso más recordadas que cosas correctas, ¿no? Dicho sea de paso, ¿quién metió, por ejemplo, el último gol en la tanda de penales del 94 en la final? ¿Quién metió el último gol? Mauro Silva. Tienen que pensarlo. Ahora, ¿quién Claro. lo erró? Roberto Baggio. Roberto Baggio. Lo erró, está ahí en la imagen. ¿Cómo salió? No, vamos a la imagen anterior. No. Calma. Lo mismo, qué sé yo. La roja de Zidane es súper importante en esa final, más allá del resultado. Tenemos ahí la imagen de Higuita, que salió a gambetear A Roger Mila. A Roger Mila, la perdió, Colombia quedó fuera del Mundial. Pero hay una jugada particular en la historia de los mundiales que me parece que es la más incorrecta y dentro de las incorrectas, la más memorable, que es el video 1. Que es esta jugada que vamos a ver acá. Ya que vamos a hablar del Congo, yo ya me imagino cuál es, pero no la voy a... Pero yo no dije Congo. Bueno, pero hablamos, Igual sí, hablamos de dale, 5 dale. países. Ahí está, a ver. Estamos en 1974, fecha 3, Brasil-Zaire, tiro libre Me encanta. para Brasil. ¿Bien? La Barrera, Zaire es el primer equipo subsahariano en jugar un mundial. El mundo los trataba como una rareza, ¿no? Un equipo raro en estos escenarios importantes. El partido lo gana Brasil 3-0, muy tranquilo, tenía que golear, lo estaba haciendo. Y pasa lo siguiente. Tiro libre. Tiro libre cerca del área. El árbitro toca el silbato y un jugador de Zaire procede a correr hacia adelante y despeja la pelota, cosa que no vale, ¿no? Para cualquiera que sepa mínimamente las reglas del fútbol, amarilla. Una jugada de lo más curioso. Volvemos a la imagen 1. Y depende, si querés hacer tiempo, ¿sabes qué? La tiro. Bueno, sí, es buenísima. Adelante, sí. No, me imagino que ya lo vas a decir, así que no me quise anticipar, perdón. Vamos a la imagen 2, entonces. Vamos a hablar de esta jugada particularmente y vamos a hablar del Congo de Zaire en ese momento. Déjame una Sí. aclaración. No hace falta que me aparezca en cámara y nada.
para quien no sabe las reglas del fútbol, hay un tiro Eso, libre, claro. Ah, bueno. toca el Obviamente. silbato del árbitro, uno tiene que esperar a que Desde ya, por supuesto. la persona que va a ejecutar la falta la haga. sí. Uno no se puede adelantar a patear la pelota si tarda. Es algo muy básico, más digamos. allá de la regla, Es más una allá de la regla. Es como está al mismo nivel que no tocarla con la mano. Más O allá de sea, la regla, en un escenario de Copa del Mundo, que un equipo cometa esa infracción, es poco menos que amateur. Es la rareza más grande de todas, te diría. Es algo que, no sé, es como que el arquero salga con la pelota dominada del área y Y con no la lo mano, hizo en el torneo de nuestros amigos, lo Claro, hizo en un no. mundial. Aún si lo hiciera en el torneo de nuestros amigos. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la experiencia de Zaire, actualmente Congo, también en un momento de la historia particular se llamó Zaire, en el Mundial de 1974. Vamos a hablar un poquito de fútbol, lo pintoresco que era la selección de Zaire. Estamos viendo ahí el escudo que tenía en el medio de la camiseta, los Leopards. Y para mí la bandera de Zaire, que hoy es la República Democrática del Congo, porque cambió su nombre. No confundir con el Congo. Hay dos Congos, Claro, hoy, la República del Congo y la República Democrática del Claro, Congo. exactamente. La República Democrática del Congo queda en el centro de África. Durante mucho tiempo de la historia se llamó Zaire. En 1974 se llamaba Zaire. En 1974 se llamaba Y Zaire, tenía, claro. lo que quería decir, para mí la mejor bandera de la historia de la humanidad, que es esa bandera verde con la antorcha, que es Yo no sé si... voy a plantear una pregunta de la cual no tengo la respuesta. Quizás alguno de ustedes tiene la respuesta. Pero ¿alguien sabe simbólicamente lo que significa? Porque los elementos de esa bandera me parecen bellísimos. Y no sé, quizás lo saben, quizás no. No importa. Más allá de eso, Zaire 1974, estamos en el Mundial de Alemania. Esa jugada que vimos recién ocurre en Gelsenkirchen. donde años después Argentina entrenaría en el Mundial 2006, Mira. Gelsenkirchen. Mira vos. A Zaire le toca un grupo dificilísimo. Con Yugoslavia, Brasil, Escocia, pierde los 3 partidos, menos 14 goles a favor. Es un desastre. Pierde uno de los partidos, el segundo de ese mundial, lo pierde 9-0 contra la poderosa Yugoslavia. 9-0. Vemos ahí abajo, lo estoy tapando yo con la cámara, que hay una cartulina roja que está sacando un árbitro de nacionalidad colombiana, dato de color, a un jugador de Zaire. Les voy a mostrar la jugada. Ese es el partido contra Yugoslavia en el video 2. La jugada es curiosísima, pasan un montón de cosas. Si ya la jugada... Mirá, encara por la derecha el jugador yugoslavo, Yugoslavo. sí, mano. No se notó ahí, pero la toca con la mano como si fuese vóley. Ok. Algo que no vale. El árbitro, el juez de línea, cambio, dice. Ok, cambio, sí, allá. ¿Quién entra? El arquero. En ¿Por ese qué? momento. En ese momento, sí. Porque nadie sabe bien, porque el arquero no presentaba ningún tipo de molestia. El tema es que está saliendo Muamba, el arquero, muy bueno por cierto. Se reanuda el partido, los defensores de Zaire están en cualquiera y gol de Yugoslavia. Todo eso ocurre en un minuto. Gol de Yugoslavia, los jugadores de Zaire todavía atónitos van a rodear al árbitro colombiano a pedirle, nadie sabe bien qué, y roja. ¿Por qué? ¿Por qué roja? Todo esto en un Igual, minuto, tarjeta fácil el colombiano, che. Sacó Bueno, ¿qué una. crees que haga? Me pega, dice el árbitro colombiano, que pone después en el acta al final del partido que Me agredió. que uno de los jugadores de Zaire lo agredió. Entonces, a las primeras, tenemos una selección de Zaire que estaba jugando este mundial, pero que mucho las reglas aparentemente no sabía. De hecho, hay muchos documentos en YouTube con relatos del momento que hablan de la inocencia de los africanos a la hora de jugar este torneo. Encima en Alemania, ¿no? Como Total. que los veían como inferiores. Absolutamente. Además, bueno, la primera selección subsahariana que juega este tipo de torneos. Y bueno, ocurren todas estas cosas que ponen a Zaire en el centro. Se dicen muchas cosas sobre esa jugada particular. ¿Cuál? En la jugada del tiro libre y esta también del cambio de arquero, porque no se sabe bien por qué sale el arquero. Dicen que había una presión externa por parte del gobierno de Zaire en ese momento, lo que nos da el pie para hablar específicamente de Zaire. Vamos a pasar a la tercera imagen, que es, para entender de qué se trata un poco esta participación de Zaire en la Copa del Mundo de 1974, hay que comprender un poco a Zaire, sobre todo en 1974. No sé si pueden identificar algunos de los elementos que hay ahí en este PowerPoint. Yo sí, pero soy un nerd. Sí, bueno, está bien, igual está ahí. Yo quiero que sepa, Fer, que me apoyo en que seas un nerd. Claro, tiene todas las respuestas, ¿eh? Claro. Todas las Bueno. respuestas de Fer. La primera bandera de arriba es la de Zaire. Bien, sí. ¿Por qué está Bélgica, por qué está Francia y por qué está Estados Unidos? ¿Por qué está Bélgica ante todas las cosas ahí? Bueno,
durante mucho tiempo Zaire fue ni siquiera una colonia de Bélgica, fue una colonia de Leopoldo. Claro, El rey que está era ahí. como la quinta de Leopoldo. Lo vemos ahí a Leopoldo arriba del mapa del ¿Acaso Congo. el mayor asesino de la historia del mundo? Un sanguinario como pocos, que si el zaireño no conseguía la cuota de caucho que él le pedía, directamente le cortaba los brazos adelante de sus hijos, por decir. Como castigo, digamos, y se divertía haciendo eso, un sádico. Sí, pasa la historia como uno de los sádicos más importantes de la humanidad. Tenía, bien como decís vos, su patio trasero, porque ni siquiera era una colonia belga en el momento de Leopoldo II. Era directamente propiedad de Leopoldo. Antes, cercano a 1900, al año 1900, Congo pasa a ser una colonia belga, también por presiones de ya los estados europeos que empezaban a manejar sus colonias de diferente manera. Llegamos al año El 1900. llamado Congo belga. Sí, ¿por qué se llama así? ¿Sabes? No. Por los Congo Ah, bueno, sí. que viven ahí, por los Congo. Pero bueno, vamos a decir de Congo también que es una tierra que está muy en el centro de África, alejado de la costa, lo cual hizo difícil también que sea una colonia convencional, como habían sido otras en África también. Y con una producción de minerales muy particular, muy particular. Tenía todo, absolutamente todo. Tenía Tiene diamantes. todo. Sí, tiene todo. Hoy en día produce entre el 60 y el 70% de cobalto del mundo, que se utiliza para las baterías de celulares, es decir, sigue siendo una tierra importante. Tiene diamantes, tiene también marfil, por eso están ahí esas imágenes. Probablemente todos los teléfonos que todos los que estamos acá tenemos se funcionan y los podemos utilizar gracias al cobalto y al coltán, que es una de las famosas tierras raras que se extraen de las minas del este del Congo, en donde vive la gente más pobre del planeta, que son excesivamente pobres porque tuvieron la desgracia de nacer en la tierra más rica del mundo, disputada por, ya que estamos, Francia, Bélgica, Teléfono Estados también, Unidos, teléfono también para etcétera. los que prefieren, teléfono también para los Estos que prefieren. telefonitos del Congo. Teléfono para los que prefieren un modelo de extracción minera por sobre otro tipo de modelos, ¿no? Muchas veces lleva a la pobreza en los lugares de extracción. Pero bueno, llegamos a el año 1960, empiezan a surgir las revoluciones de las colonias francesas en el África y el Congo no se quiere quedar afuera de toda esta movida revolucionaria que estaba ocurriendo en el continente. Si bien era belga, Bélgica intenta hacer una transición pacífica hacia una Congo libre, no belga. Finalmente los congoleños, con figuras como la de Patrice Lumumba, que está ahí también abajo a la derecha, medio que, por decirlo bien y pronto, se pasan por las bolas lo que querían, la voluntad de los belgas que los habían Como tiene que maltratado ser. y mutilado durante muchísimo tiempo. Ahí también surge figuras de panafricanismo, Thomas Sankara, pero surgen... Igual para Sankara es posterior. Sankara retoma el legado de Lumumba. Sankara es de los 80, Lumumba es de los 60. Es tal vez el primer gran héroe africano de las independencias. Es como la figura. Y más allá de eso también, la independencia para Patrice Lumumba no era una cuestión únicamente de nacionalidades, sino que era transversal a las tribus, donde Lumumba veía que habían divisiones de las cuales los europeos podían sacar provecho, decía, bueno, no, nosotros tenemos que tener una construcción nacional más importante dentro de lo que es el África, por lo menos subsahariana. Bien. Obviamente Lumumba no era el único líder revolucionario, surgen otros líderes revolucionarios también. Hay una región también que, me anoté acá, la región de Katanga, que se independiza también además de la región congoleña. ¿Por qué? Porque era una parte que tenía muy establecida la minería de los señores mineros europeos estaban ahí y tuvieron la cintura política como para a quien gobernaba políticamente dentro del contexto de liberación en Katanga, hacerse amigo y decir, bueno, ok, entonces nosotros nos quedamos con esto, vamos a ser independientes, pero los minerales nos los llevamos para después casita. traicionaron la causa de Lumumba. Claro, uno de los que... Sí. No me quiero meter si capaz lo vas a mencionar, pero lo de Lumumba, la última Copa Africana, es el hincha. Sí, claro. No lo iba a mencionar, pero viene perfecto. Bueno, porque la Copa Africana, un hincha se hizo pasar por Lumumba. Se disfrazó. En todo el partido estaba como una estatua que hay en República del Congo, que es una estatua muy conocida. Él, bueno, se sentaba, se paraba y se quedaba todo el partido parado sin moverse. Y es buenísima la historia porque fue como la figura de la Copa. De la Copa.
en Google agarró y había mucha gente preguntando quién era él. O sea, generó interés y además, en Lumumba. la gente en Lumumba. Y además en una también copa africana. El tipo le pasó completamente por el costado de esa regla absurda de la FIFA, que es que no se pueden presentar. Bueno, no se puede hablar de. No se puede hablar de política. Y el Sí, tipo no sí, está sí, hablando de bueno, política. El tipo sí. está disfrazado. Pero bueno, le generó mucho, o sea, fue realmente el personaje de la Copa, y lo importante es que también muchos africanos que no eran de la República del Congo empezaron también a festejar como él. Había un nigeriano que mostró la foto, como que hubo algo, hay un renacer. Ese personaje estaría bueno que esté en el Mundial. Pero para mí es impresionante que los pibes empezaron a buscar por algo que salió del Mundial, por algo que hizo un chabón en la tribuna. Empezaron a buscar quién era este independentista de República del Congo, ¿no? Y generó todo ese resurgimiento. Lo poderoso del fútbol como vehículo, claro, para poder entender otro tipo de cosas que ocurren. Miles de en el mundo, entrevistas, ¿no? le hacían al personaje, era tremendo, espectacular. Bueno, dentro de todo este conflicto con el Congo, dentro del Congo que existe, uno de los líderes que surge también es el militar Joseph Désiré Mobutu, que es quien vemos abajo a la izquierda, que lo puse con una bandera suiza y con una moneda que tiene su propia cara. El tipo traiciona a Patrice Lumumba, toma el poder. A partir de la década del 70, lo que va a hacer Mobutu es cambiar el nombre del país a Zaire, alegando un nacionalismo en contra también de la historia europea. Le cambia el nombre, le cambia la bandera también. Así llegamos a que es el Zaire, y no el Congo, quien participa del Mundial del 74. Puse ahí una banderita de Suiza. ¿Por qué? Porque este tipo pasa a la historia también como uno de los cleptócratas. Gracias. Cleptócratas más importantes de la humanidad. Un tipo que utilizaba todo el discurso de la Zaire libre y todo su poder, que vaya que concentraba el poder en su persona, básicamente para hacerse rico él. Hay un dato que es que él tenía en bancos de Suiza la misma cantidad de dinero que el Zaire le debía a las organizaciones internacionales multilaterales de crédito. Hace la cuenta. Sí, hace la cuenta, claro, hace la cuenta. Pedimos guita, ¿dónde está esa guita, no? Claro. ¿Quién la tiene? Sí, Mobutu, que después se rebautiza como... Pará. Ok. Perdón. Vamos a ver, traje para graficar un poquito quién era este personaje Mobutu, traje un videíto subtitulado, que es el número 3, que dice... A ver, Mobutu. Le pregunta la periodista, ¿usted está listo para renunciar con una fuerza opositora? Esto sobre el final de la vida de Mobutu. Él la interrumpe, le dice, señora, mire, me chupa un huevo su pregunta. Yo me llamo Mobutu. Yo volví para ocuparme de los temas de Mobutu. ¿Ok? ¿Y cuáles son los temas de Mobutu? No son la fortuna, como ustedes dicen cada tanto, sí los intereses superiores de Zaire. El tipo era Zaire. Voilà. Termina diciendo, vamos a pasar a la última imagen, a la imagen número 4, que es que Mobutu, dentro de todo ese delirio en el cual él era Zaire, se rebautiza, ahora sí, con el nombre de Mobutu Sese Seko Nkukuwasa Banga. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este nombre con el que se bautiza él? Él antes se llamaba Joseph Désiré Mobutu, lo que significa José Mobutu, básicamente. Claro. Ahora pasa a llamarse el guerrero todo conquistador que, debido a su resistencia, va a ir de conquista en conquista, dejando el fuego a su paso. Ese era el nombre que eligió. ¿Eso significa todo lo que dijiste? Sí, con comas. Con comas encima. Con comas. Por si no queda claro. Por si no queda claro, sí. O sea, el tipo se rebautiza. Ya no se llama más José, se llama el guerrero que deja fuego tras sus pasos. Y construye así como el fútbol, nosotros podemos concluir en esta mesa de notables que estamos llevando a cabo, que el fútbol es vehículo para cosas más importantes. El tipo se da cuenta de esto y utiliza la selección de Zaire como un motivo de unidad y como un motivo de festejo y como un motivo de exaltación nacional y de control también un poco sobre su pueblo. De esto no tienen la culpa, por supuesto, los futbolistas. La utilización política que se hace de los futbolistas va mucho más allá de lo que los pibes que juegan al fútbol pueden controlar. Hay una imagen también ahí de Mohamed Ali. Sí. Conocerán la historia. Sí, que va a pelear contra George Foreman, ¿no es? Contra George Foreman. Es en el marco también de esta Zaire
de esta Zaire que intenta utilizar el deporte como vehículo más importante. Ese video que vimos recién es sobre el final de la vida de Mobutu en 1996. Él fallece en 1997. Zaire deja de ser Zaire en ese momento, vuelve a ser la República Democrática del Congo, no sin conflictos en el medio, ¿no? Como siempre que ocurre cuando una figura es central en la política de un país, cuando desaparece esa figura, haya sido positiva, haya sido negativa, haya sido buena, haya sido mala, siempre terminan habiendo sectores que surgen por detrás y que se quieren hacer con el poder. ¿Qué ocurre? De un lado está Ali, del otro lado hay un trofeo. ¿Ustedes saben qué es ese trofeo? Ese trofeo es la Copa Africana de las Naciones. Lo iba a decir. La cual, en el año 1974, Zaire gana. Recordemos que en ese mismo año estamos viendo que los zaireanos por poco no saben cuáles son las reglas del fútbol. ¿Cómo puede ser que un equipo sea campeón de su continente sin saber las reglas del fútbol? Y ahí es donde surge esta disgregancia de opiniones entre qué fue lo que realmente pasó con ese tiro libre, qué fue lo que realmente pasó con ese 9-0 con Yugoslavia. Se dice que los jugadores estaban amenazados por Mobutu, que no tenían que perder por más de 4 goles, porque si no, o iban a morir ellos, o iban a matar a sus familias, o tenían que regresar al Congo, o no podían regresar al Congo. Lo que se sabe es que presiones externas había seguro que algo pasaba, porque si este tipo pudo llevar a Ali y a Foreman a pelear en medio de... No, era todopoderoso. Era todopoderoso, sí. Absolutamente todopoderoso. Pero bueno, más allá de estas historias que alimentan también el mito europeo de que los africanos poco conocen o poco conocían en ese momento del fútbol y que tienen una inocencia, especial, que hay que tratarlos como si fuesen un poco inferiores, que hay que ayudarlos quizás un poco, entre comillas. Yo quiero cambiar un poco esta imagen volviendo al comienzo de qué es más memorable, si lo incorrecto o lo correcto. Genial. O sea, claro, sí, si lo correcto o lo que sale, o lo que sale de lo normal. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Para mí, lo más memorable y lo que más debe ser recordado es el gol en el que Maradona hace una maravilla, ¿no? En el que levanta la mano. Yo igual te la defiendo también la otra, la Sí, mano. llegado el caso te la hay defiendo. algo Sí. ahí político que también. Tampoco, bueno, ¿no? sí, Digo, a los ahí piratas que siempre nos han choreado. Ahí trasciende, yo hacerle estoy la hablando de trampa. fútbol. Claro. Ahí trasciende. Yo estoy hablando de fútbol, estoy hablando de, bueno, el cabezazo de Zidane, estoy hablando de Por ejemplo, la mano de Suárez también fue clave. Sí. O sea, hay cosas Estuve Mordida de pensando, oreja. Claro. al momento de hacer esa placa estuve pensando qué ponía como para graficar lo que quería decir. Pero siendo que Zaire tiene para mostrar algo correcto y memorable, traje el video número 4, que es la final que juegan contra Ok. Zambia, Muy bien. que está en YouTube. Tremenda, ¿eh? Sí, buen movimiento de Zambia, quise poner ahí. El arquero que sale muy seguro abajo, saca. Hola Ali, que estaba en la tribuna, ¿qué Mirá. tal? ¿Cómo le va? Tremendo. Bigotón, señor, está disfrutando el partido. Toco y voy, le dice, dale, tomá, hacelo. Ahí ves una selección buena. Sí, gol de Zaire, sale a festejar, que finalmente termina levantando la copa. Así que no hay que quedarse únicamente con el pobre Zaire que no se sabía las reglas, el pobre Congo que no tiene historia futbolística, sino que hay que resaltar la verdadera historia futbolística de estos países que han sabido ser campeones en su tierra. Ahora, vamos con la jugada histórica, ¿no? Sobre la cual hay 1000 teorías, hay remeras Sí. hechas con el nombre del jugador, que se llamaba Mwepu Ilunga. Sí, es cierto. Mwepu Ilunga, la primera teoría que surge es, este negrito no sabe No las sabe jugar, reglas. sí. Básicamente, cómo dejaron clasificar a esta selección, que es un desastre, gobernada por un país de un cleptócrata, Mobutu, etcétera, etcétera, etcétera. Europa siempre muy rápida para olvidarse... Sí, lo que ellos de habían- su parte. de su parte en el asunto, ¿no? Sí. La gente se reía de Mwepu Ilunga y durante mucho tiempo se rió, tipo, no sabe las reglas, o sea, está jugando un mundial y no sabe las reglas. Y lo que después surgió, que yo no sé si es así tampoco, no sé Lucas, Pablo, qué piensan, es que el propio Ilunga dijo, no, yo sí sé las reglas. Miren, nosotros habíamos ganado la Copa Africana el mismo año, Sí, o sea, clasificamos al mundial, no somos unos tontos. Yo sé las reglas. Hice esto y me expuse a esto para que la gente hable del Congo y al hablar del Congo o de Zaire
hable también de Mobutu y que hable el mundo de lo mal que le estamos pasando. Es decir, Yo te podría decir- me sacrifiqué para que el Congo pase a ser el centro de las noticias mundiales. Esa es otra versión. Te podría decir, utilizándome a mí como ejemplo 40 años después de lo sucedido, que tiene razón. Le salió bien en todo Porque, caso. y si esa es la teoría principal y si es lo que pasaba por la cabeza de Mwepu Ilunga en ese momento, podemos decir que yo hice recién una columna sobre el Congo, sobre esa jugada particular en la cual no hablé de él y hablé sobre el Congo. Es decir, si lo que quería él era que no se hablara de él, sino que se pusiera en el centro lo que estaba pasando en Congo, bueno, lo logró, le podemos dar la derecha. No se sabe, lo cierto es que no se sabe. También se dice que si perdían por 4-0, los iban a matar, iba 3-0 el partido y en la desesperación el tipo perdió los cabales, escuchó el silbato, corrió y despejó la pelota. Lo cierto es que más allá de eso, como bien decía tu teoría, no sé si lo importante de la jugada es la jugada en sí misma, sino lo que venía detrás. ¿Vos Sí. qué crees, Lucas? ¿Qué pasó? No, es obvio que sabían jugar al fútbol, es obvio. Para mí la política es eso que no tenían que meterle más goles y lo hizo a propósito. Yo estoy Vos sos partidario en la teoría política. Fútbol y política. Tengo que tirar para no, pero es indudable que además si ves el partido saben jugar. O sea, los chabones saben las reglas, no es que... Digo, hay algo ahí que para mí obviamente vende algo y... Acá voy a ser bastante crítico, vende algo un poco también racista, medio algo, un imaginario sobre el jugador africano, siempre obviamente prejuicioso, que siempre los tratan obviamente como ya sabemos. Entonces me parece que hay algo ahí que se levanta y que bueno, que para mí es claro que había un trasfondo totalmente político, que como bien vos explicaste durante toda la columna. Yo creo que tenés razón, sobre todo por esa segunda jugada que vimos en la cual también sale el arquero, que no tenía nada malo, pierden 9-0 contra Yugoslavia. El arquero muy bueno, por cierto, vi un resumen del partido contra Brasil de ese 3-0 y la cantidad de veces que Brasil, que era el vigente campeón del mundo, Claro. llega al arco de Muembe. Y Muembe la saca. Muamba, ¿no era? Muamba. Era... sí. Casadi Muamba. Mientras vos hablabas, yo agarré el teléfono y me puse a intentar ver rapidito qué fue la vida de Mwepu Ilunga después de haber hecho eso. Si volvió al país y lo mataron, ¿viste? Uno tiene en su imaginario esas Murió en cosas. 2016, si no me Exacto, equivoco. volvió al Congo, siguió siendo parte del equipo. ¿Sabés que jugaba en el Tout Puissant Mazembe, el todopoderoso Mazembe? Tienen algo con lo todopoderoso. Sí, que el Mazembe después es como el The Strongest. Claro. Todopoderoso, el más Sí, fuerte. claro, es verdad. Sí, Que llega a la final contra el Inter en la Copa, en el La Mundial de Clubes Intercontinental, 2010. Sí, 2010. El equipo de un club Mourinho. muy poderoso en la zona. Bueno, a ver, llevamos 1 hora 43 de programa. Hay que agradecerle infinitamente a Hernán, que nos está bancando, que se quedó hasta ahí a altas horas de la noche. Que le hicimos un quilombo, además, la cantidad de imágenes. Es la primera vez que labura con nosotros y le metimos Estamos haciendo 200 sudar. archivos y la verdad que salió espectacular. Un crack. Atajó todas, como un buen arquero Atajó todas. Nos da mucho orgullo y placer de nuevo estar en este canal tan lindo, tan amigable y tan bueno, además, con figuras que de los cuales también podríamos hacer documentales, o sea, que es relatores que nos hayan abierto las puertas. Él es Pablo Duclos, lo escucharon y aparte muy buenos los videitos que les agregaste como Gracias. subtítulos. Mucha edición, ¿eh? Sí, una sí, edición, una producción tremenda. realmente alta producción. Lo escucharon hablar sobre el Congo y sobre Nueva Caledonia un poquito. A Lucas lo escucharon hablar de Surinam y un poquito también de Bolivia. A mí me escucharon hablar de Irak y un poquito de Jamaica. El próximo programa de Mundialistán, que va a salir solamente si llenan de comentarios, de likes, si siguen al canal. ¿Cuántos si likes? Nos mandan un montón de plata a nuestras cuentas. En el próximo ya las vamos a decir. Este es gratis, es como cuando te anotás en la primera clase del gimnasio. Todo eso necesitamos para hacer el próximo programa y darle otro enfoque al Mundial y aprender del avión caído en Surinam, de la guerra del Chaco, de Mobutu Sese Seko, de Cristian Karembé, de la guerra en Irak y de Bob Marley. Fíjense todo eso que se puede hablar cuando hablamos de fútbol. Bueno, necesitamos que den muchos likes, que comenten, que compartan, etcétera, que sigan a relatores y demás. Nosotros le agradecemos en este primer programa. El próximo que vamos a hacer va a ser
sobre los repechajes europeos. Hay 16 equipos para elegir, no vamos a hablar de los 16, vamos a buscar las historias que más nos gusten. Yo tengo un año en particular en el que voy a viajar mucho, entonces muchos programas no voy a estar tal vez sentado en esta mesa, me van a ver desde Internacional. Irak, desde Japón. Claro, preguntándole a alguien que Me van a ver haciendo eso, así que ahí bueno, les tocará la conducción a ustedes. Y lo último que quería decir es que la idea es salir todas las semanas con Mundialistán, ir preparando la previa a la noche, precalentando los una motores. vez por semana hasta que arranque el Mundial. Y una vez que arranque el Mundial y que ya estén los partidos y ya que sucedan las cosas, ahí vamos a ver qué hacemos, si seguimos una vez por semana, en qué horario, cuándo. Pero nos encanta haber presentado esta propuesta y haber hecho este programa en el que si te gusta el fútbol lo disfrutás, creo, pero si no te gusta el fútbol, también aprendés un montón de cosas nuevas. Me callo la boca, despídanse ustedes, agradecerles a ambos y a la gente que estuvo ahí viendo y a Hernán. No, agradecer obviamente a Relatores por el espacio, un hermoso espacio también que tiene, a Fabiana, a Maxi, a Hernán por estar y darnos y brindarnos este espacio. Y bueno, obviamente hermoso hacer este programa con ustedes dos y aprender bastante, que eso es un poco, ¿no? Ir calentando los motores de cara al Mundial, pero también hacer algo, una charla acá que es amena y poder informarse más sobre lo que pasa, ¿no? En el mundo, sobre lo que pasó. Así que para mí es una buena invitación para eso que decías vos. Al que no le gusta el fútbol puede entrar de esa manera, y al que le gusta el fútbol, mirá que se juegan otras cosas también en el fútbol, ¿eh? Mirá que algunos salen por otras cosas también al fútbol. Le meten la pata por otras cosas al fútbol. Entonces, bueno, muy, muy emocionado de empezar este programa también. 1 hora 45 que la verdad que se me pasó volando. Espero que del otro lado del YouTube se les haya pasado volando como se me pasó a mí. La verdad que disfruté mucho las columnas de ustedes dos. Yo sé menos que ustedes dos, entonces tengo que jugar un poco más con los videitos. Tengo que jugar ahí con las imágenes para poder estar a la altura. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.